Negocios grandes, desafíos grandes. En este video quiero que comparemos un negocio tradicional versus operar en los mercados financieros. Definitivamente hay unas diferencias importantes, incluso vamos a ver las estadísticas de cierre de negocio en la economía más grande del mundo como la de Estados Unidos. Y te voy a decir en este video qué haría yo si fuera a empezar en este momento. Creo que este es un video más de reflexiones de tantas experiencias que he tenido a lo largo de los años. Seguramente vas a aprender algunas cosas y seguramente te va a dar mucha claridad. Empezamos. Hola friend, ¿cómo estás? Soy Dani Pérez y soy el cofundador de MDC Capital Group y de MDC Trading Academy. Y tenemos una mesa de dinero donde buscamos talentos, personas que se integren después de haber pasado por una etapa de aprendizaje, por una etapa de ganar experiencia, por una etapa de probar que verdaderamente tienen la vocación, la disciplina de ejercer esta profesión. Si quieres aprender mucho más sobre operar en el mercado de futuros, que es lo que nosotros hacemos en la Bolsa de Valores de Chicago, en la descripción y en el primer comentario te estoy dejando un link para que puedas así tener toda la información y puedas hacer ese curso introductorio que en ese caso no va a tener costo. Es para que entiendas bien qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos y por qué siempre hablamos de que esto hay que hacerlo de manera profesional. Estaba viendo, a mí me gusta ver mucha estadística, me gusta siempre analizar las páginas de los Estados Unidos, que es donde hacemos vida en los mercados financieros. Y me encontré esta interesante gráfica donde muestra cómo ha sido el desempeño de los negocios que fueron abiertos en el año 2013, año a año. Es decir, cuáles fueron, según la industria, su desempeño en los años posteriores. Y fíjense qué cosa tan interesante. Por ejemplo, después de 10 años, la industria que tiene más alto porcentaje de negocios abiertos 10 años antes es la agricultura, que tiene un 50%. Y la que más tiene 24%, que es la parte de minería. Qué interesante. Miren cómo desde el año 0, el 100% de todos los negocios, obviamente, es el año donde se abre, pero luego van bajando de manera importante. Prácticamente el primer año, entre 12 a 23%, tan solo en un año todos los negocios fracasan. Estoy hablando de la economía más grande del mundo, estoy hablando de los Estados Unidos, imagínense nuestros países. Ahora, aquí no recoge la métrica de cuántos fracasos traían los dueños antes de abrir este negocio. Así que el que tú hagas un negocio tradicional no te implica obviamente que vas a ser exitoso, y yo sé que esa es información que todo el mundo lo sabe. De hecho, aquí en esta página aparecen obviamente cómo es cada una de las industrias. Incluso mira real estate, tan solo el 45% se mantuvo abierto, y eso que es un negocio que en teoría ofrece altísima garantía, porque en teoría pues también tienes el bien, ¿no? Pero fíjense, construcción 42%, todo lo que tiene que ver con comercio minorista 44%. Es decir, es bien interesante esta estadística, insisto, en el país que tiene la economía más grande del mundo. Entonces tú me dices, Dani, esta data que es de todo lo que tiene que ver con el Departamento de Estadísticas y Empleo que está en Estados Unidos, por eso es que esta data está importante. Esto es data oficial de negocios registrados. Bueno, imagínense cómo es en nuestros países. Y tú miras, bueno, pero Dani, ¿pero por qué me estás mostrando esto? Bueno, porque yo te quiero explicar mi experiencia en haber tenido negocios tradicionales en muchas de estas industrias y también lo que hago en los mercados financieros. Primero, para los que no conocen mi historia, abierto en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos del año 2008. Pero soy financiero de profesión. De hecho, en el año 2004 participé, siendo parte de una firma como Deloitte, participé en el equipo que auditó la Bolsa de Madrid. Trabajé en Cemex, que es una empresa cementera de las más grandes del mundo, por muchos años, y llegué a ser parte de la dirección estratégica y financiera desde Alaska hasta la Patagonia, de todo lo que tenía que ver con la empresa, el movimiento de la empresa en toda esa región, incluyendo el país más importante y sede, que era México. Participé en todo lo que tenía que ver con proporcionarle información para los accionistas de esta acción Cemex que cotiza en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Aprendí mucho de lo que sé gracias a esta empresa, y también tuve muchos emprendimientos en paralelo, porque como era empleado, para mí era importante tratar de diversificar mis fuentes de ingreso, y eso lo traté de hacer. Tuve una empresa de logística, de equipos médicos, tuve comercio online, todo esto en paralelo con mi trabajo, porque yo necesitaba diversificar fuentes de ingresos. Pero ¿qué pasó? La inversión, que era lo que más me apasionaba, terminó siendo mi principal modelo de negocio que conservo hasta la actualidad. Pero cuando yo comparo mi modelo actual de inversión en la Bolsa de Valores, incluido el day trading en la Bolsa de Valores de Chicago, más mi portafolio de inversión
que tengo en la bolsa de valores de los Estados Unidos, oye, la ventaja que tengo actualmente versus aquellos momentos, versus todos esos negocios es realmente brutal. Y yo te lo quiero poner muy claro. Por ejemplo, ninguno de estos negocios cuando abren generalmente tienen proyectado cuáles son los costos de salida. Cuando se abren estos negocios, estas métricas de fracaso o estas métricas de éxito, dependiendo del punto que quieras verlo, generalmente no se tienen puesto porque hay tanta emoción por emprender, tanta emoción que uno piensa que le va a ir bien, que a veces estas métricas las deja por fuera. Pero lo que más deja por fuera es el costo de cerrar negocio. Nadie calcula eso. Y en cambio, cuando tú inviertes en la bolsa de valores, cuando haces day trading en la bolsa de valores de Chicago, tú tienes clarísimo cuánto es lo máximo que puedes perder. Claro, si tú manejas esto bien, si tú no te apalancas, es decir, si tú no te endeudas para hacer esto, que eso es algo que nosotros inicialmente nunca recomendamos, pero que cuando tú tienes un negocio tradicional, generalmente es lo que tú sueles hacer, te sueles endeudar. Entonces, en términos de capital, no son comparables. Para tú invertir en la bolsa de valores, que ya prácticamente tú puedes abrir una cuenta con cero capital. Cuando yo empecé en la bolsa de valores en el año 2008, para abrir una cuenta necesitaba $25,000 en el broker que la abrí. Y era $25,000 que no podía tocar. Tenía que invertir mucho más, que era lo que podía invertir. Insisto, las barreras de entrada en ese sentido son muy bajas. En cambio, en un negocio tradicional necesitas invertir dinero, y dinero bastante, sin ningún tipo de experiencia, así como la mayoría de las personas que empiezan en los mercados financieros. Ahora, en el caso de day trading, que es lo que nosotros hacemos en la bolsa de valores de Chicago, abrimos y cerramos posiciones el mismo día. Nosotros, a las personas que estudian con nosotros, le ofrecemos también un plan de carrera. Es decir, si las personas realmente lo hacen bien, si son disciplinadas, si la persona realmente le apasiona lo que hace, tiene talento, pues funcionamos como una cantera de futbolistas. Van creciendo, van ganando experiencia, y cuando llegan un momento nosotros le decimos, bueno, ya estás listo para presentar una prueba. Nosotros la llamamos una prueba de fondeo. Y si esa persona pasa esa prueba, nosotros ponemos el capital que va a operar. Y ojo lo que voy a decir, si la persona opera nuestro capital y pierde ese capital, la responsabilidad es nuestra. El trader no tiene nada que ver ahí, no asume ninguna pérdida, la asumimos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que generalmente pasa? Si la persona gana, las ganancias no las dividimos. Claro que es una negociación entre ambas partes, pero las ganancias no las dividimos. Es decir, en este punto, aquel trader que quiere empezar, incluso estudiando con nosotros, que lo que va a invertir al principio es su educación, que le va a durar hasta el último día, y eso además lo puede replicar a cualquier otro instrumento financiero que se cotice en la bolsa de valores, y además te va a dar una mentalidad, una apertura, un entendimiento de cómo se maneja realmente un mercado, y que todos los mercados en estas industrias, todos se manejan de la misma manera. Bueno, lo va a poder aplicar también. Pero entonces, la persona al final, si quiere aprender, si quiere evolucionar haciendo day trader, por ejemplo, en la bolsa de Chicago, que es un mercado completamente regulado, puede aprender con nosotros, y si pasa la prueba, nosotros ponemos el capital y nosotros asumimos una pérdida. Es decir, versus un negocio tradicional es una ventaja muy, muy grande. Pero además, en day trading o en inversiones, tú no tienes empleados. Que para mí, como lo decía al principio, negocios grandes, desafíos grandes. Y si hay un desafío, es cómo manejar el personal. Cada cabeza es un mundo, cada cabeza tiene sus propios problemas. Cuando yo era gerente de Cemex, oye, una de las cosas que a mí me parecía impresionante, y siempre se lo decía a mis compañeros, cuando uno llega a cierta posición de gerencia, dirección y más regional, ya no importa tanto todo lo que sepas. Lo que importa es cómo manejas tus recursos, cómo manejas a cada una de las personas que tienes dentro de ese ecosistema para que saquen lo mejor de ella. Ese es el verdadero desafío. En trading, en inversiones, ya eso no se ve. Eres tú versus tú. Y ese, ojo, es el principal reto, porque dominarse a sí mismo es una de las cosas verdaderamente más complicadas. Pero una vez que lo logras, replica a todo lo que te rodea, a tus relaciones personales, a tus relaciones profesionales, a todo lo que haces en tu proceso de decisión, lo incluyes tal cual como aprendiste haciendo day trading, y eso es una ventaja. Por eso decimos que el day trading te hace mejor persona. Pero seguimos comparando. Ya hemos hecho dos comparaciones muy importantes. En el day trading prácticamente la inversión es muy baja versus un negocio tradicional. Incluso si lo quieres comparar con un puesto de empanadas, con lo que tú quieras, un negocio tradicional exige y demanda mucha inversión. Por ejemplo, si es un restaurante, tienes que invertir en la materia prima, tienes que invertir en abrir el restaurante, registrarlo, tienes que invertir en el mobiliario, tienes que invertir en el alquiler, tienes en el depósito de la garantía, tienes que invertir en los equipos, tienes que invertir, por ejemplo, en
en catas, tienes que invertir en contratar el personal, en capacitarlo, en vestimenta. Y todavía no has vendido el primer plato, en llevar la contabilidad, en el mercadeo. Es impresionante la cantidad de inversión que uno tiene cuando uno abre un negocio tradicional. En el day trading y en las inversiones no, lo que necesitas es capacitarte. Además es perfecto para diversificar tus fuentes de ingresos, porque además lo puedes hacer en cualquier parte del mundo. Lo que tienes es que ser disciplinado. Ahora, si yo comparo estas cifras, como por ejemplo lo que nosotros tenemos como porcentaje de éxito en una academia como la de MDC Trading Academy, es más del 35%. ¿Pero por qué? Versus probablemente menos del 5% en el mercado general de los traders y comerciantes en general. ¿Y por qué sea tanta diferencia? Porque con nosotros las personas llegan preparadas a los mercados. Lo que pasa generalmente, y estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo si yo te digo que la mayoría de las personas fracasan haciendo day trading, invirtiendo en los mercados, porque lo hacen sin experiencia, subestiman demasiado esta profesión. Y yo no estoy diciendo que sea fácil, yo lo que estoy diciendo es que es una profesión, tienen que estudiarla, tienen que ganar la experiencia. Si yo pudiera transferirte la experiencia mía o la experiencia de alguno de los miembros de MDC, oye, probablemente sea, no sé, el USB que tenga la experiencia ahí más vendido en cualquier lugar, pero es que la experiencia no se gana sino haciendo. Por eso es que es tan importante. No me presionen este negocio. Y esto es importante. Ya hemos hecho comparaciones importantes versus un negocio tradicional. Ahora, en un negocio tradicional probablemente dependas de una economía local o regional. En el day trading, en las inversiones, puedes hacer esto en el país que sea, tú estando moviéndote en el país que sea. Lo que necesitas es una buena conexión a internet. Pero además, al principio nosotros pedimos que la gente se enfoque en la bolsa de valores de Chicago, en el caso del day trading, o en la bolsa de valores de los Estados Unidos, en el caso de inversión cuando construyes portafolio. Pero la realidad es que esta habilidad que tú aprendes la puedes ejercer en cualquier bolsa de valores del mundo. Por consiguiente, puedes diversificar tus ingresos, diversificar las monedas que tienes dentro de tu portafolio, y eso es sumamente importante en un mundo como hoy. En un negocio tradicional no es tan sencillo. El capital que tú tienes al momento de invertir, al momento de hacer trading, es altamente líquido. Es fácil canjearlo a líquido, es fácil comprar, es fácil vender. En un negocio tradicional no es tan así. Las inversiones generalmente están hechas en algo que no es fácil vender. Que te lo dice un venezolano, que mucha gente cuando trató de vender lo suyo para salir de Venezuela, por todo el tema que había y el entorno tan hostil, fue muy difícil y terminó rematando todo. En el caso cuando inviertes, cuando tienes portafolios de inversión o cuando haces day trading, es extremadamente líquido. El capital puede migrar muy fácilmente y eso no tiene precio en un mundo como hoy. Otra cosa importante, cuando la economía mejora o cuando la economía empeora, en el caso de las inversiones y en el caso del day trading, es exactamente igual. De hecho, cuando las economías van mal, son los mejores momentos. En cambio, en un negocio tradicional, se sufre. Y mira la pandemia. En la pandemia, bueno, recuerda que cuando hacemos day trading y los mercados bajan en picada, hay una emoción muy grande que es el miedo y todo se desploma, todos los precios de los instrumentos se están desvalorizando. Nosotros podemos invertir hacia la baja, y en el caso de portafolio de inversión, cuando los instrumentos están suficientemente baratos, nosotros podemos comprar esos instrumentos y esperar que se revalorice. Es decir, ganas por todos lados. En un negocio tradicional se sufre, y recuerdo que en la pandemia fue, y muchas personas pensaron que tener un negocio tradicional o incluso ser empleado era estar seguro, y mira cómo la pandemia removió todo eso, y resulta que nosotros, lo que en teoría nos movíamos con ambiente de más incertidumbre, eran los mejores momentos para nosotros estar teniendo y estar dentro de esta industria. Por eso es que es tremendo para estar diversificado, porque además lo puedes hacer en paralelo. Todo esto de invertir en los mercados, hacer day trading, lo puedes hacer en paralelo con tu empleo o con tu negocio tradicional. La verdad es que cuando ya lo haces muy bien y ya eres profesional, no requiere de tanto tiempo. Por otro lado, escalar un negocio requiere de mucho esfuerzo, de tiempo, como todo. En el caso del day trading, en el caso de la inversión, una vez que tú lo haces bien, escalarlo es extremadamente sencillo. Es incluso hacer lo mismo, es solamente poner más capital, que acuérdate que el capital puede ser que incluso lo pongamos nosotros, pero tú haciendo lo mismo, poniendo más capital, puedes escalar rápidamente. Eso no lo tiene un negocio tradicional, no es tan fácil. Ahora, insisto, yo no estoy diciendo que invertir y hacer trading, que para mí es un tipo de inversión, sea fácil. Yo lo que estoy diciendo es que es una profesión como todas. Si hay una persona que estudia abogado, estudia por 5 años ser abogado, sale de los 5 años y no tiene ninguna experiencia, tiene que ganar experiencia para empezar a ganar dinero, bueno, ni hablar de los médicos. Oye, ¿por qué quieren venir a invertir?
primero con muy poquito capital, o quieren hacer day trading y quieren hacer dinero, todo el dinero que no han hecho en toda su vida lo quieren hacer en un mes. No es justo con esa profesión. Por eso es que la mayoría de las personas fracasan, porque vienen pensando en hacer dinero rápido y esto no es. Si ustedes vienen aquí a hacer dinero rápido, muchachos, créanme que esto puede ser el hobby más costoso. Aquí no hay que venir pensando en dinero y eso es antinatural. Lo sé, todos hacemos esto para hacer dinero, pero es que esto, friend, al final lo que tienes que hacer es hacerlo bien. El dinero va a ser una consecuencia de hacerlo bien, de tomar buenas decisiones, como todos los negocios. Ahí sí los negocios tradicionales se parecen bastante. Lo que pasa es que como este negocio es tan líquido, las decisiones que tomas se ven muy rápido y eso es muy importante. Así que, friend, viendo estas estadísticas del país, insisto, de la economía más grande del mundo versus lo que nosotros hacemos, siento que tenemos una ventaja realmente muy, muy grande al momento de invertir y al momento de hacer day trading, y por eso quería compartirlo contigo. Imagínate estas estadísticas en nuestros países, que son tan distintas a la economía número uno del mundo. Entonces, si estás pensando en invertir, si estás pensando en hacer day trading, friend, creo que es una gran oportunidad, pero lo que quiero es que vayas con un solo pensamiento. Esto es una profesión que no tiene límite, pero tienes que enfocarte en hacerlo bien. No lo presiones. El mercado, cuando tú presionas, cuando tú realmente le exiges demasiado y pierdes la humildad, el mercado te lo cobra rápidamente. Así que nada, ahí te estoy dejando unos recursos en la descripción y te estoy dejando unos recursos en el primer comentario. Si quieres aprender bastante bien qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos en day trading, en el mercado futuro, en la bolsa de Chicago, que lo puede hacer en cualquier parte del mundo, incluso en países como Venezuela, Argentina, que generalmente son bastante restrictivos en ese sentido, lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Así que nada, te mando un abrazo y nos vemos en un próximo video.